Introducción. La clase desarrolla qué es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, para qué sirve, cómo te protege ante tu aseguradora y las implicaciones en la gestión de la flota. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. ¿Qué es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones? Es un organismo gubernamental español que vela por tus derechos, asegurándose de que las compañías cumplan con la normativa legal establecida. Tus intereses son una prioridad para este organismo, que se encarga de supervisar las actividades empresariales de estas compañías, intervenir en aspectos como consultas e inspecciones, y velar por que se mantenga la solvencia requerida para proteger a los asegurados y beneficiarios de pensiones. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones es un órgano administrativo que depende de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, adscrita al Ministerio de Economía y Empresa. Cualquier ciudadano o persona jurídica puede presentar una queja o reclamación en las siguientes situaciones. Por ejemplo, los usuarios que tengan cualquier problema que les lleve a un desacuerdo con la compañía con la que han contratado sus seguros de hogar, de coche o cualquier otro tipo de póliza, también pueden hacerlo los fondos de pensiones. Este procedimiento está regulado por la Orden ECC-2502-2012 de 16 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Funciones de la Dirección General de Seguros. Garantiza la solvencia de las aseguradoras. Este organismo garantiza la estabilidad financiera de las compañías de seguros y protege tus intereses. Las revisiones financieras que lleva a cabo sirven para garantizar que cumplan todas las regulaciones. Resuelve consultas sobre productos de seguros. En la Dirección General de Seguros encontrarás un lugar al que acudir siempre que tengas alguna consulta sobre seguros. El organismo te proporciona orientación y claridad en relación con tus pólizas de seguro de coche. Supervisa las actividades empresariales de las aseguradoras. Esta entidad se encarga de garantizar un control óptimo sobre los productos y servicios que ofrece tu aseguradora, supervisando sus actividades empresariales, incluidas las fusiones, cesiones de carteras y escisiones. Establece los requisitos que deben cumplir las nuevas empresas aseguradoras. Cualquier empresa de seguros que quiera operar debe obtener los permisos de este organismo regulador. De este modo, se garantiza que cumplan con todos los estándares y requisitos necesarios para ofrecerte un servicio de calidad conforme a la ley. Proporciona un servicio de reclamaciones. Estas reclamaciones se realizan de manera extrajudicial y son un derecho ciudadano gratuito. La Dirección General de Seguros ofrece un servicio gratuito de reclamaciones en caso de que tengas problemas con tu aseguradora. Esta alternativa permite solucionar disputas fuera de los tribunales y garantiza que se respeten y atiendan debidamente los derechos de los asegurados. Comprobar y verificar los cálculos actuariales que efectúan las compañías de seguros sobre ciertos productos o planes de pensiones para evitar errores tanto por exceso como por defecto. Esto es importante para el asegurado porque no tendrá que pagar primas abusivas por contratar coberturas de riesgos de valor inferior. Disminuir el fraude. Se trata de encontrar aseguradoras que operen sin acreditación, ya que ofrecerán productos de seguro sin regulación. Normativa y estudios. Prepara proyectos normativos en el sector asegurador y elabora estudios económicos. ¿Qué papel tiene la Dirección General de Seguros en relación a tu seguro de coche? Esta entidad vela por tus intereses como asegurado cuando tienes un problema con tu aseguradora. En este sentido, pueden darse multitud de escenarios en los que necesites el respaldo de la Dirección General de Seguros. A modo de ejemplo, recabamos algunos casos de reclamaciones a la Dirección General de Seguros. Tienes un siniestro con otro vehículo y su seguro se niega a pagar la reparación de tu coche porque determina que la culpa ha sido tuya. Sin embargo, tú no estás de acuerdo. Tu compañía de seguros tarda en indemnizarte por los daños sufridos en tu coche tras un siniestro y que, si tienes un seguro a todo riesgo, te ofrecen menos de lo pactado en la póliza y no responden a tu reclamación. No estás de acuerdo con la valoración que ha hecho tu aseguradora de tu coche tras declararlo siniestro total,
ni con su respuesta a tu reclamación. ¿Cómo proceder con una reclamación? Es importante señalar que antes de acudir al servicio de reclamaciones de la Dirección General de Seguros, es necesario agotar la vía previa de presentar la queja ante el servicio de reclamaciones de la propia compañía de seguros y cumplir con su protocolo de notificación. Muchas aseguradoras facilitan este trámite poniendo a disposición de los usuarios un formulario de queja en sus páginas web. La Dirección General de Seguros procesa cualquier reclamación, siempre que el asegurado haya intentado resolverla primero con el defensor del asegurado de la compañía y hayan transcurrido al menos 2 meses desde la reclamación inicial. Una vez aceptada, la Dirección General de Seguros dispone de hasta 4 meses para resolver la reclamación según lo establecido en la ley. Si aún así tardan más de la cuenta en responder, se podría presentar una queja ante el Defensor del Pueblo. Medios de reclamación para la Dirección General de Seguros. Puedes presentar la reclamación por los siguientes medios: en soporte papel en la sede de la Dirección General de Seguros, en los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier administración de las comunidades autónomas o a la de alguna de las entidades que integran la administración local, si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio, en las oficinas de correos, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. También puedes enviarlo vía telemática, para lo que vas a necesitar la firma digital. Para hacerlo llegar al servicio de reclamaciones, deberás entrar en la web de la Dirección General de Seguros. ¿Quién puede reclamar ante la Dirección General de Seguros? En todo momento, nos referimos al usuario como la persona que puede reclamar ante este órgano. Sin embargo, es necesario ampliar y aclarar este término. No es necesario ser el tomador del seguro para poder reclamar. Hay otras situaciones que requieren la intervención de otras figuras. Entonces, ¿quién puede presentar este escrito? Según la propia Dirección General de Seguros, están legitimados para presentar quejas o reclamaciones y formular consultas, entre otros, los siguientes: las personas o entidades que actúen en defensa de los intereses particulares de sus clientes, los tomadores de seguros, los asegurados, los beneficiarios, los terceros perjudicados, los partícipes y beneficiarios de planes de pensiones, implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia es que podemos presentar una reclamación contra nuestra compañía de seguros por no estar de acuerdo sobre la aplicación de la póliza de la flota. Se recomienda implementar las siguientes medidas. Reclama ante tu aseguradora. Si la compañía de seguros no está cumpliendo la póliza de seguro, las valoraciones de los vehículos, etc., reclama a tu aseguradora. Y si no estás de acuerdo, presenta una reclamación a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Sigue el procedimiento establecido. Es muy importante que sigas el procedimiento establecido. Primero reclama a tu aseguradora, y si no estás de acuerdo con la resolución o no te han contestado, reclama ante la Dirección General de Seguros. Servicio de reclamaciones. Antes de contratar con la compañía de seguros, asegúrate que tienen el servicio de reclamaciones del asegurado y solicita información a la Dirección General de Seguros sobre la compañía de seguros. Consulta sobre la póliza del seguro. Si tienes alguna duda sobre la póliza del seguro que te ofrece una compañía de seguros, consulta a la Dirección General de Seguros. En resumen, el sector asegurador español no podría cumplir adecuadamente sus funciones sin la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Aunque una aseguradora debe garantizar protección y atención, pueden surgir disputas y complicaciones en cualquier momento. Para ayudarte a superarlas y garantizar la calidad de estas compañías, este organismo no cesa en su labor, trabajando para garantizar la seguridad de cada asegurado y usuario en la carretera. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!